noches, hermanos. Vayamos por favor a nuestras Biblias a Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Isaías, capítulo número 9, versículos número 6. Este es un versículo bastante conocido por nosotros, que regularmente lo cantamos como una doxología. Leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su trono, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, durante ya hace algunas semanas nosotros arrancamos con mi iglesia una serie de predicaciones bastante importantes para nosotros, que es predicaciones relacionadas con el credo de los apóstoles. Hemos visto una introducción larga del tema, nos adentramos ya un poco más en hablar un poco del credo apostólico, hablamos de la importancia de creer, hablamos de quién es ese Dios Padre, hablamos de quién es ese Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Eso lo vimos la última vez que hablamos de este tema en la predicación del credo, y hoy vamos a continuar hablando del Hijo de Dios. Como se mencionó en su momento, el credo de los apóstoles tuvo un propósito: ir a resaltar la deidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el credo apostólico, la mayor parte de lo que nos menciona es en relación y referencia al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en día, puntualmente en estas fechas, se viene a nuestra memoria varias situaciones obviamente relacionadas con el nacimiento del Hijo de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a un ambiente donde muchas veces cosas que se relacionan con el cristianismo pueden y son muy cuestionadas. Nuestros valores, por ejemplo, nuestra fe, nuestra forma de pensar, todo absolutamente es puesto en tela de juicio. Por ejemplo, las acciones milagrosas que nuestro Dios obró en el pasado son analizadas por supuestos expertos para darles una explicación científica. Por ejemplo, quizás usted también lo vio, en algún momento yo pude ver cómo científicamente trataban de explicar cómo es que el Mar Rojo pudo abrirse, o cómo es que fue posible que en el desierto ciertos hombres fueran alimentados, cómo pasaron las plagas de Egipto. Todas esas cosas los hombres tratan de darle una explicación científica. Hermanos, una de esas acciones milagrosas que es puesta en tela de duda y hasta también es objeto de burla muchas veces es la concepción del Señor Jesucristo. Cuestionamientos como: ¿cómo puede una virgen dar a luz? Jesús, quien es Dios y hombre, vino a este mundo sin necesidad de que exista una relación sexual de por medio. ¿En serio me estás diciendo que algo vino del cielo y cubrió a María y producto de esto el óvulo de María fue fecundado? ¿De verdad pasó eso? Y la respuesta rápida a eso es sí, eso pasó. Pero debes saber que ese algo que vino del cielo no era un algo cualquiera, sino que era Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Una virgen dio a luz al Salvador del mundo, y para que Él venga a la existencia no se necesitó de ninguna relación sexual. Hermanos y amigos, estos cuestionamientos no son para nada nuevos, siempre han existido, inclusive desde los primeros años del cristianismo. Una de las personas referentes importantes de la historia, Ireneo, quien fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, en su tratado contra las herejías, acerca de los cuestionamientos por la concepción de Jesús, él afirmaba lo siguiente: porque no habría tenido verdadera carne y sangre para por ellas redimirnos, si no hubiese recapitulado en sí la antigua criatura de Adán. Vanos son también los ebionitas, que rehúsan comprender que el Espíritu Santo descendió sobre María y que el poder del Altísimo la cubrió. Por eso el que fue engendrado es santo e hijo del Dios Altísimo.
Padre de todas las cosas, el cual, llevando a cabo la encarnación de este ser, reveló un nuevo nacimiento. Pues así como por el viejo nacimiento heredamos la muerte, así por este nacimiento heredamos la vida. Hermanos, los padres de la iglesia entendieron que sin una comprensión adecuada de Jesús en el vientre, sería imposible comprender la importancia de Cristo en la cruz. La naturaleza de la concepción de Cristo, hermanos, es fundamental, importantísimo para el Evangelio. Es por eso que el día de hoy quiero que revisemos y afirmemos, al igual que el credo apostólico, lo cual también será el título de la predicación de hoy, que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen. Y con esto, hermanos, continuamos, como les decía al principio, la serie de predicaciones en base al credo apostólico. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos. Primero veremos el milagro de la concepción. Segundo, la necesidad de la humanidad, de su humanidad, refiriéndonos a Cristo. Y tercero, la necesidad de su deidad, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero oremos para que el Señor nos pueda guiar y desarrollar estos puntos. Amado Señor, Padre Celestial, vengo a ti conjuntamente con mis hermanos, en tu presencia, rogándote que nos ayudes a todos nosotros a dejar a un lado, Señor, toda distracción, Señor, y concentrarnos en esto, Señor, que es tu palabra. Padre, ayúdanos, sé tú con nosotros ahora, abriendo nuestro entendimiento. Danos luz, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, el primer punto, el milagro de la concepción. El milagro de la concepción. Y antes de hablar, hermanos, de este glorioso milagro que Dios obró, es necesario explicar cuál era y es la condición del hombre y por qué fue necesario que el Hijo de Dios irrumpiera en la historia de la humanidad. Y para esto hay que decir primero que nuestro Dios, cuando hizo todas las cosas, las hizo buenas, en gran manera, incluido el hombre. Es lo que nuestro Dios dice cada vez que termina de crear algo en el Génesis. Él dice que todo era bueno y era bueno en gran manera. También Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A este hombre recto que creó nuestro Dios se le dio una ley justa, una ley perfecta, a la cual él podía obedecer o desobedecer. Esa ley hubiera sido para vida si lo hubiera guardado. Pero el hombre, como vemos, tristemente no la honró por mucho tiempo, pues violó, transgredió la ley de Dios. Vayamos, hermanos, para ver esto en Génesis 2, versículos 16, 17. Génesis 2, versículos 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto, hermanos, que hemos leído es lo que el Señor le dio como ley a Adán, lo que hemos dicho que él no honró por mucho tiempo y finalmente violó. El hombre fue hecho perfecto y sin pecado, hermanos, y esto era antes de la caída. Pero a diferencia de Dios, el hombre no era y no es inmutable. El hombre no era como Dios, que nunca cambia. Por lo tanto, el estado de perfección del hombre podía cambiar, y evidentemente eso fue lo que pasó. Desgraciadamente el hombre no honró esta ley que nuestro Dios le dio por mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Evidentemente no pasó la prueba. Vayamos un poco más adelante de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre, hermanos, cayó en pecado en el huerto del Edén, es lo que hemos leído. El hombre decidió rebelarse en contra de Dios voluntariamente. El hombre decidió independizarse de Dios. Pero en ese momento, hermanos, triste, sin duda, en ese momento Dios promete un Salvador. Le promete que iba a nacer un Salvador de una manera, a nacer me refiero, no a la concepción, iba a nacer de alguna manera sobrenatural, no, él iba a nacer de una forma común como usted y yo nacimos. Esta promesa está en el mismo Génesis, un poco más adelante, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa, hermanos, es la promesa de nuestro Dios. Como usted ve, en el mismo instante de la caída, en el mismo desastre, Dios interviene y nos da una promesa. Un Salvador iba a llegar. Es decir, este Salvador, hermanos, no era un ángel, no era un arcángel, era un ser humano. Luego Dios dice en su palabra que este Salvador iba a ser puntualmente de una familia, de la familia de Abraham, de los hijos de Abraham, por parte de Isaac. Luego de parte de Jacob, luego de la tribu de Judá, y luego de esa tribu Dios escogió a la familia de Isaí, y de todos los hijos de Isaí el Señor escogió a David. Entonces Jesús fue de esta familia, Él fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, de una virgen. Así nació nuestro Dios. Hermanos, el Hijo de Dios fue concebido de manera milagrosa, pero su nacimiento fue de manera común. Repito, el Hijo de Dios fue concebido de manera milagrosa, pero su nacimiento fue de manera común, como usted, como yo, como todos. A los padres que están aquí y que pudieron quizás presenciar el nacimiento de sus hijos, seguramente ese es un momento especial en sus vidas y lo guardan como un hermoso recuerdo en sus corazones. Por ejemplo, ¿usted recuerda a su esposa con los dolores de parto el día del alumbramiento? ¿Recuerda el primer llanto de su hijo en ese momento cuando estaba saliendo del vientre de su madre? ¿Recuerda cuando le cortaron el cordón umbilical? ¿Recuerda eso? Bueno, ustedes deben saber que cada una de estas situaciones, cada una de ellas, ocurrieron en el nacimiento del Señor Jesucristo. Cada una de estas situaciones. Por eso decimos que su nacimiento fue de manera común. Su concepción, la forma como fue engendrado en el vientre, eso sí fue milagroso, totalmente milagroso. Y todo esto nos habla, hermanos, de la naturaleza divina y al mismo tiempo la naturaleza humana del Señor Jesucristo. ¿Jesús fue solamente un hombre, hermanos? No, Él no fue solamente un hombre. Él fue hombre, por supuesto que sí, pero no solamente fue un hombre. Él fue hombre y también fue Dios. Él fue hombre y también fue Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hermanos, la humanidad de Jesús se originó en el vientre de María. Dios tomó de la carne de María para gestar a Jesús, y todo esto fue por obra del Espíritu Santo, quien lo concibió milagrosamente, sin un padre humano, Veamos esto en Lucas 1,
versículos 34 y 35. Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hermanos, lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo de Dios es el agente primario en la encarnación de Jesucristo. Y María es ese medio elegido por Dios para llevar a cabo este milagro. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, como era María, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, según el testimonio de las Escrituras. Hermanos, es claro y es evidente que no hubo la intervención de un Padre humano. Fue un acto sobrenatural y único. Fue un acto sobrenatural y único. Vayamos al versículo que leímos, hermanos, inicialmente, a Isaías, capítulo 9, versículos 6. Isaías 9, 6. Leemos nuevamente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, este versículo es muy importante, y como dije, nosotros lo conocemos bastante bien porque lo cantamos como una doxología. Este versículo, hermanos, nos habla de que un niño nos es nacido. Esas son las primeras palabras que usted encuentra allí. Un niño nos es nacido. Y esto resalta, en un sentido, la humanidad de Jesús, porque hay un nacimiento. Hay un nacimiento. Y la frase hijo nos es dado resalta a su vez la divinidad del Señor Jesucristo. Resalta la divinidad del Señor Jesucristo. Hermanos, esta declaración excluye y deja por fuera a los testigos de Jehová de ser considerados como cristianos. Y eso hay que aclararlo, porque es muy fácil meter tanto a mormones, testigos de Jehová, adventistas, en el mismo saco de supuestos cristianos. Pero hay que aclarar que ellos no son cristianos, pues ellos niegan la deidad del Señor Jesucristo. Ellos la niegan, ellos creen que el Señor Jesucristo es la creación más perfecta que Jehová el Señor hizo, y esa no es la verdad. Jesucristo no es una criatura, Jesucristo es Dios, el Creador. El modalismo, hermanos, el modalismo que dice que Dios se manifiesta al hombre en diversos modos, esta doctrina actualmente también es quizás un poco conocida, es sostenida por un grupo denominado pentecostales unicitarios. Ellos sostienen esta doctrina, y esta doctrina también queda por fuera con este solo versículo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios se manifiesta como el Padre, a veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Ellos dicen que Dios es uno en esencia y uno en persona. Es decir, ellos no hacen distinciones, no ven que la Escritura habla de un Dios que a veces es el Padre, que es una persona. No ven que la Biblia también habla de una persona como el Hijo y habla también de una persona como el Espíritu Santo. Es lo que nosotros afirmamos, que nuestro Dios es uno, sí, uno en esencia, pero al mismo tiempo entendemos que por el testimonio de las Escrituras hay en la Biblia 3 personas a las cuales se les llama Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, es importante tener claro que fue la segunda persona de la Trinidad quien se encarnó, el Hijo de Dios, Él, y no el Padre, y no el Espíritu Santo. El que se encarnó fue Jesús, el Hijo de Dios. Él fue quien se encarnó. No fue el Padre en su papel de Hijo, como lo sostienen los modalistas. Eso no tiene respaldo en la Escritura.
Y si usted se va al versículo quizás más conocido por todo el mundo, por cristianos y no cristianos, usted puede darse cuenta claramente de esto, porque Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién, a sí mismo, hablando de Dios el Padre, no, dice que Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito. Entonces claramente hay una distinción, claramente hay una distinción. Recordemos, hermanos, uno en esencia, pero distintos en personas. Eso es lo que nosotros como iglesia defendemos y creemos. Y aquí una pregunta, hermanos. ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? ¿No podía nacer de una manera común? ¿Por qué necesariamente tuvo que nacer de una virgen? Lo incorrecto, hermanos, sería pensar que Jesús no podía nacer de una relación sexual porque hay algo pecaminoso en aquello, y nuestro Cristo es totalmente santo y por tanto era imposible que Él nazca de una relación sexual. Eso sería lo incorrecto, pensar eso. Como dije, esto sería mal pensarlo así, porque las relaciones sexuales, hermanos, son agradables al Señor dentro del contexto del matrimonio. Otras personas dicen que debía nacer de una virgen para no heredar el pecado de Adán. Pero también creo que eso es incorrecto, porque María también era pecadora. María también necesitaba ser salvada, y eso lo dijo la misma María en el Magnificat cuando decía ella: mi alma y mi espíritu se engrandecen en Dios, mi Salvador. Con esa declaración estaba diciendo claramente que necesitaba ser redimida, que necesitaba un Salvador. Entonces, hermanos, Cristo, nuestro Dios, como dije, todas estas declaraciones son incorrectas. No era algo malo que alguien tenga una relación sexual, no, para nada. Pero entonces, ¿por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? ¿Por qué tuvo que ser así? Hermanos, algo importante que usted debe saber es que la madre del Señor tenía que ser virgen, porque cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, entonces en ese momento se da a luz a una nueva persona. Pero en el caso de Jesús, hermanos, se trata de una persona que ya existe, que siempre ha existido. Es decir, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la que está asumiendo la naturaleza humana. Entonces Jesús no podía ser concebido de una forma ordinaria porque hubiera sido otra persona. Sin embargo, hermanos, Jesús es el eterno Hijo de Dios que viene y se hace hombre. Por eso la profecía de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No es lo mismo, hermanos, nacer que dar. Yo doy lo que ya existe, y eso es Cristo. Como hijo, hermanos, Jesús ya existía, por lo tanto, fue dado a su pueblo. Fue dado a su pueblo. Pero como niño no. Como niño Él tuvo que nacer igual que todos nosotros. Como niño Él tuvo que nacer al igual que todos nosotros. Entonces, hermanos, esto es importante entender, que nuestro Cristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y era necesario que sea así. Y esto me lleva, hermanos, a mi segundo punto: la necesidad de su humanidad. La necesidad de su humanidad. Hermanos, como cristianos es nuestro deber creer en el Jesús bíblico, en el Jesús que nos revela la palabra de Dios. No podemos creer en un Jesús formado de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a nuestra imaginación. No podemos hacer eso, porque eso sería idolatría, formarnos un Dios a nuestra imaginación. Solo en el Jesús de la Biblia podemos encontrar salvación, solo en Él. En Cristo, hermanos, dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna.
Esta definición, hermanos, corresponde a la doctrina de la unión hipostática. La doctrina de la unión hipostática, que trata de explicar que en la persona de Jesús existen dos naturalezas, la humana y la divina. Hermanos, si Jesús no hubiera sido verdaderamente hombre, nos hubiera podido redimir. No hubiera podido redimirnos. Dios en el Antiguo Testamento había establecido que solo algún familiar podía redimir o rescatar, y era necesario que un hombre, en ese sentido, pague por el pecado que un hombre había traído a este mundo, Adán. Era necesario que sea así. Vayamos, hermanos, a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Eso usted lo puede ver claramente en toda la carta de Romanos. Por lo tanto, hermanos, para que alguien pudiera redimirnos de nuestros pecados, esa persona tiene necesariamente que morir. Tiene que morir. Pero, hermanos, Dios no puede morir, porque Él es Dios. Por eso el Hijo de Dios se hizo hombre, para tomar nuestro lugar y sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Gracias a la obediencia perfecta de Cristo y su justicia es que nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Es que nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Y aquí, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis para preguntarle algo. ¿Ha escuchado usted hablar del Theotokos? ¿Ha escuchado usted hablar del Theotokos? T-H-E-O-T-O-K-O-S. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Bueno, ese título, hermanos, fue dado a la Virgen María y significa Madre de Dios. Es lo que significa, Madre de Dios. Seguramente se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, debo decirle que tiene que ver muchísimo. Tiene que ver muchísimo. Este título, hermanos, fue formulado cerca del año 400 después de Cristo en el concilio de Éfeso, y tenía un objetivo. Ese objetivo era contrarrestar la herejía del nestorianismo, que dividía en dos la naturaleza y la persona de Cristo. Las naturalezas humana y divina de Cristo estaban completamente divergentes y desconectadas. Según Nestorio, María dio a luz a Cristo, pero no a Dios. Eso es lo que él sostenía. María era la madre de su humanidad, es lo que él decía. María era la madre de la humanidad de Cristo, que era totalmente distinta de su divinidad. Jesús era dos personas compartiendo un cuerpo, esencialmente, es lo que él sostiene. Entonces, en Éfeso, hermano, se afirmó la plena deidad de Cristo, y la unidad de su persona, al decir que María, si llevaba a Dios en su vientre, porque Jesús es Dios, si María llevaba a Dios en su vientre, María entonces es la madre de Dios. En el sentido de que ya que Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ella entonces es la madre de Dios. El Verbo, hermanos, dice la Escritura, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y María, hermanos, dio a luz al Verbo. Hermanos, el término María, Madre de Dios, que le quede muy claro, no es un término mariano, no lo es. Es un término cristológico. Es un término cristológico. Siempre tenga esto presente, hermano. Lo que quiero decir con esto es que ese título tiene el propósito de definir con claridad quién
es nuestro Cristo. No tiene el propósito de comunicar que María es antes que Dios. No tiene el propósito de exaltar de una manera desmedida a la Madre del Señor, como tristemente se ha hecho. El término Theotokos, o Madre de Dios, debe dirigir, hermanos, nuestra adoración hacia el objetivo correcto, es decir, Jesucristo. Debemos dar glorias al nombre de nuestro Dios por su infinita sabiduría al hacer toda esta maravillosa obra. Entonces, hermanos, ¿es María Madre de Dios? La respuesta es sí. María es Madre de Dios. Es un error decir que María fue madre de la parte humana de Jesús. Eso sería nestorianismo, de lo que estábamos hablando. Entonces, ¿por qué es un error decir esto? Porque no podemos, hermanos, no podemos separar las naturalezas de Jesús. Porque Jesús, como hemos afirmado, es hombre, completamente hombre, verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Y esto, hermanos, me lleva a mi tercer punto, la necesidad de su deidad. La necesidad de su deidad. Hermanos, si Jesús no hubiera sido verdaderamente Dios, ¿hubiera podido rescatarnos? ¿Hubiera podido salvarnos si no hubiera sido verdaderamente Dios? No hubiera podido rescatarnos. ¿Sabe por qué? Porque no hubiera podido pagar la condena que pesa sobre cada uno de nosotros. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, como ya dijimos, y a causa del pecado nosotros merecemos justamente la ira de Dios. Esa es nuestra condena, esa es nuestra recompensa. ¿Crees que quizás esa situación adversa que estás pasando es difícil de llevar? ¿Crees que las consecuencias que estás viviendo a causa de tu pecado son muy difíciles, son muy fuertes? Bueno, déjame decirte que nada de esto se compara con la terrible condenación que recibirás cuando la ira de Dios caiga sobre ti completamente, a no ser que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Vayamos, hermanos, nuevamente a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunta, hermanos, ¿hay algún ser humano que pueda soportar que la ira de Dios se derrame completamente sobre él? ¿Hay uno? Si usted va al Apocalipsis, en algún momento en las revelaciones de Juan se dijo que no había ningún solo hombre digno, ninguna criatura digna. No lo hay. No hay ninguno que pueda soportarlo, hermanos. No hay ningún hombre nacido naturalmente que sea capaz de soportar la ira de Dios. Nadie. Ni el mejor de nosotros podría hacerlo. Por eso era necesario que aquel que pagaría por nuestros pecados sea hombre, pero también era necesario que sea Dios. Porque solamente Dios, hermanos, puede aguantar la propia fuerza de su castigo a causa de haber violado el hombre sus mandamientos. Hermanos, el Salvador enviado por Dios tenía que ser hombre, sí, pero también tenía que ser Dios, porque Él iba a mediar entre nosotros y Dios. Él iba a pagar una deuda que para nosotros es imposible pagar. Hermanos, esa es nuestra deuda a causa de nuestros pecados. Y el único que podía hacerlo era el mismo Dios. Por eso era necesario que Jesús, nuestro Cristo, sea también Dios y no solamente un hombre. Isaías decía, hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, vemos aquí cómo se resalta la humanidad de nuestro Cristo.
Pero también vemos cómo se deja claro cómo este niño no era un niño cualquiera. No era un niño cualquiera. Este niño era Dios. Jesús es el sabio consejero de los necios e ignorantes, trayéndolos a la sabiduría de Dios, que es Él mismo. Hermanos, nuestro Cristo es el poderoso defensor de los débiles y de aquellos que sufren opresión, rescatándolos de sus enemigos. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Cristo es ese hombre y Dios amoroso para con los huérfanos y para aquellos que están aislados, cuidándolos de ellos siempre. Hermanos, Jesús es ese glorioso gobernante, ese príncipe de paz que gobierna sobre su pueblo con amor, con justicia y con poder. Hermanos, su ministerio, el ministerio de Cristo, propició la reconciliación de los pecadores con Dios. Hermanos, a manera de conclusión, lo que puedo decirles hoy acerca de lo que hemos visto es que la concepción de Jesús fue un acto milagroso obrado por Dios. El Dios con nosotros, profetizado en el pasado, se hizo realidad con la venida del Señor Jesucristo a este mundo. El Espíritu Santo también es el agente primario, como dije, en la encarnación de Jesucristo, y María es ese medio elegido para este milagro. A venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Esto hizo posible la concepción del Señor Jesucristo. También Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María, es decir, su nacimiento fue igual que cualquiera de los otros niños. Al mismo tiempo, Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Hoy, hermanos, entonces confesamos lo mismo que el credo apostólico acerca de Jesucristo. Confesamos que Él fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. De manera de aplicación, amigo que estás aquí, en base a lo que hemos visto hoy, debemos concluir que solo Jesucristo es el único que puede beber la copa de la ira de Dios y cargar sobre sí mismo el castigo. Siendo este el caso, ¿qué te hace pensar que tú podrás escapar? ¿Qué te hace pensar que tú podrás estar de pie delante de Dios y sortear el castigo eterno de la justa ira de Dios? Simplemente no te engañes. Tú no puedes escapar del justo juicio de Dios. Nadie puede hacerlo. El salmista decía, maravillado, que donde quiera que él iba se encontraba con el Señor y eso le daba gozo y le daba seguridad. Estaba en los cielos, debajo de los cielos, en las alturas, donde sea que él estaba Dios allí con él. Debo decirte que Dios hace lo mismo contigo, pero la diferencia es que tú te enfrentas contra un Dios que está airado contra el impío todo el tiempo a causa de haber violado los mandamientos de Dios. Y eso es precisamente lo que tú has hecho. Algunos pueden llegar a pensar erróneamente que la concepción milagrosa de Jesús es una evidencia del inmenso amor de Dios. Y sí, lo es, por supuesto que lo es. Pero no solamente nos muestra esto. La concepción milagrosa de Cristo nos muestra también lo perverso y lo corrupto que es el corazón del hombre. Te preguntarás, ¿por qué? Porque fue necesaria la intervención del Hijo de Dios en la historia de la humanidad para poder alcanzar entonces redención y salvación, cargando el Hijo de Dios con el castigo de los suyos. Fue necesario. Estas son las buenas nuevas para ti el día de hoy. Si pones tu confianza en aquel que se encarnó y vivió la vida perfecta que se demanda de todos los hombres y murió por todos los pecados de su pueblo, entonces podrás ser salvo. Entonces podrás ser perdonado. Él cumplió perfectamente la ley de su Padre y esa justicia perfecta puede ser tuya por la fe en Él.
ven entonces a Cristo hoy y tú también experimentarás un nacimiento, un nuevo nacimiento. También este nuevo nacimiento obrado por el poderoso Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el Hijo de Dios se nos ha sido dado a nosotros, el pueblo de Dios. Es nuestro, hermanos. La promesa de Dios con nosotros es tan real para nosotros, su pueblo. Sabemos que la fecha que tradicionalmente se ha entendido como el día del nacimiento del Señor quizás no es la más precisa, pero más allá de eso, hermanos, aprovechemos este tiempo para celebrar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque desde antes de que todo fuera creado, Él, nuestro Dios, ya había planeado nuestra redención. Él ya había planeado que su Hijo vendría a este mundo y se haría igual que nosotros viviendo en este cuerpo débil. Él está verdaderamente con nosotros, hermanos, por ejemplo, en cada situación y en cada momento difícil. En ese caminar cristiano que nosotros llevamos día a día, hermanos, recordemos algo, no perdamos de perspectiva algo que es muy importante y que siempre hay que considerarlo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Hermanos, entonces, entendiendo esto, preparémonos para sufrir a causa de nuestra fe. Es lo que hemos venido escuchando en el libro de Nehemías. Preparémonos, hermanos, para esto. Hermanos, preparémonos también para sufrir las consecuencias de tomar decisiones en la fe que quizás puedan llegar a incomodar a los incrédulos que están alrededor nuestro. Hermanos, preparémonos también para sufrir el desprecio de nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, a causa de no hacer y no pensar como ellos lo hacen, de pensar diferente, de actuar diferentes. Hermanos, preparémonos también para sufrir esa frustración de cuando los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón se puedan ver truncados quizás por la necedad de los incrédulos que están alrededor nuestros. Hermanos, preparémonos para ver cómo aquellos que amas parece que se pierden y que no tienen retorno. Pero en medio de todo esto, queridos hermanos, recordemos, Dios con nosotros. Dios está contigo. Él es tu paz. Hermano, Él es tu escudo. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Él es nuestro refugio, el refugio de los desamparados. Él, hermano, es quien alienta a los caídos. Hermanos, es normal que luchemos con dudas y tengamos temor, pero cuando empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer por ti, recuerda, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hermanos, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿crees que se olvidará de su pacto hecho con nosotros? No lo hará. No lo hará, hermanos. Jamás. Por eso, amados hermanos, confiemos en Dios, confiemos a nuestro Dios todas nuestras preocupaciones, porque Él, dice la Escritura, Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, hermanos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.